en cosas que yo creo que son entretenidas, eh, pero que son bastante difíciles. ¿Ok? Entonces, bueno, como todo lo que hacemos en este curso, la parte matemática, según nosotros, es bastante sencilla. Ustedes a veces discrepan, pero bueno, vamos a ver. Entonces ahí estamos grabando, estábamos viendo, empezamos a ver el capítulo 39. Eh, lo que espero que veamos completo es el capítulo 39 y el 40 esencialmente. Ojalá llegar al 41.1 como mínimo. ¿Ok? Pero vamos a ver, el 41 basta. Yo les voy a publicar el 41, no estoy seguro si ya lo hice. Quizás lo que les publiqué estaba hasta el 40 nomás. Para que lo tengan de referencia. Entonces, a ver, tenemos que la luz es una onda y el resultado de que la luz es una onda, lo duro, lo fuerte, lo sólido, lo que uno le dice es una onda y no una partícula, es el fenómeno de interferencia y de difracción. Ah, y les podría mostrar algunas fotos. El lunes les mostré fotos a otros alumnos de las que tomé en el onda del eclipse. Espero que hayan visto el eclipse en las sombras. Yo estaba con un colador, con hoyitos circulares, dibujando formas de eclipse en el suelo y tomando fotos y viendo las sombras de los árboles. Todo muy bonito. Bueno, interferencia y difracción se interpreta de la siguiente manera, conceptualmente. Aquí tenemos este dibujito, ¿no? Entra luz por varios caminos, ¿ok? Dos caminos. En este caso, que es de difracción, un camino puede ser la mitad de arriba de la rendija y otro camino viniendo desde la mitad de abajo de la rendija. Si hay múltiples rendijas, puede entrar por esta o esta o esta, ¿ok? Llega por dos o más caminos. Y en cada posición se suman las amplitudes. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar el principio de superposición de ondas. Eso es todo lo que hay detrás del fenómeno de interferencia y de difracción. Y el principio de superposición de ondas, es decir, que yo sumo las amplitudes, ¿ok? Para producir lo observable, que es un patrón, es donde sube y baja, es la posición en función del tiempo, o presión en función del tiempo, o bien potencia, intensidad, cuán brillante se ve en cada posición del espacio. ¿Ok? Eso de ahí tiene que ver con la amplitud al cuadrado. Entonces yo sumo las amplitudes, principio de superposición, como ondas. Y luego la potencia es la amplitud al cuadrado, segundo aspecto importante de ondas, con factores de conversión. Bueno, con eso tengo este patrón. ¿Ok? Entonces esto me dice la luz es una onda. Y ahora yo hago la prueba con una señal luminosa, una linterna muy, muy, muy débil, tiene pocos fotones y veo que la luz está compuesta de fotones. Entonces, es una onda que está compuesta de partículas. Eso sería como en nuestra visión moderna de la luz. Una onda compuesta por partículas. O una partícula que a veces se comporta como ondas, o una partícula, un conjunto de individuos de partículas que como un colectivo manifiestan fenómenos ondulatorios. ¿Ok? Cualquiera de esas alternativas son correctas, o casi o siempre correctas según cuán fino uno sea en la interpretación. ¿Ok? Y en la práctica este es el experimento, esta figura es la clave. Yo tengo mi patrón de difracción, si lo hago con poca luminosidad, poca potencia, poca energía por unidad de tiempo, quiere decir que salen o pasan pocos fotones. Y en ese caso los veo de a uno, como está indicado aquí. Y en la medida que hay más y más fotones, empieza a aparecer el patrón de interferencia. Bueno, de Broglie me dice, señores, si la luz es una partícula que manifiesta fenómenos ondulatorios, o bien si la luz es una onda que se comporta a veces como partícula, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con todas las partículas? Y eso es de Broglie, asocia la longitud de onda a h sobre p. Y tiene la belleza que me dice que el átomo, los niveles estacionarios, los números cuánticos principales n del átomo de Bohr,
no son ahora arbitrariamente la cuantización del momento angular, sino que los puedo interpretar como las posiciones en que los electrones están en una onda estacionaria en su nivel de energía. ¿Ok? Onda estacionaria, digo, 2πr, ese es el largo, el perímetro de mi órbita. Y eso lo coloco como n veces lambda. Uso lambda como h sobre p, y esta expresión es idéntica a esta que está aquí. ¿Ok? Se fijan, mvr a la izquierda, nh sobre 2π a la derecha, pum, fue la fórmula de cuantización de Bohr. ¿Ok? Entonces, bueno, Bohr dijo, el momentum angular del electrón está cuantizado con un número, conjunto discreto de valores, n. ¿Ya? De Broglie me dice, cierto, pero no es que esté cuantizado el momentum angular. La verdad es que los electrones son estables cuando forman una onda estacionaria. ¿Ok? Y aquí está. Entonces es como, no sé, es bello si ustedes quieren y es consistente con todo lo que uno ha visto en otras cosas. Entonces sale como conceptualmente más adecuado. Entonces, bueno, si los electrones efectivamente son o se comportan como ondas, aquí tengo, debiera producirse el fenómeno de difracción y el fenómeno de interferencia. Y se ve. ¿Ok? Vamos a ver esto un segundito más, un poquito más en detalle. Este es el fenómeno de difracción. Aquí tengo el fenómeno de interferencia. ¿Ok? A ver, esto es, bueno, no dice aquí el número, pero aquí ya estamos como 39.9, más cerca al final del capítulo, supongo. ¿Ok? En ambos casos, pongamos este otro, tengo un haz de electrones. Yo quiero, cuando vemos difracción o interferencia de luz, yo les digo, yo quiero luz monocromática. ¿Ok? Una sola longitud de onda. Si hay luz blanca, cuesta mucho ver el fenómeno de interferencia porque este patrón me queda tal como está aquí, por ejemplo, para luz roja, pero para luz azul llegaría así. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el primer mínimo en luz roja y aquí lo tengo en azul. Y se empiezan a mezclar. Donde tengo aquí un mínimo en roja, tengo un máximo en azul. Aquí un máximo en roja que corresponde a un mínimo del azul. Y empiezan a mezclarse y no se ve esto muy bien. O quizás no se ve nomás. Bueno, yo quiero un haz monocromático, una longitud de onda bien definida. Eso quiere decir, en este caso, un haz colimado, siempre en la misma dirección. ¿Ya? Eso es fácil. Y monoenergético, monomomentum, ¿ok? Con un rango limitado de velocidades o momentum de los electrones o energía. La energía es p² sobre 2m. ¿Ok? Bueno, si logro esto, lo hago pasar por una rendija y, y obtengo un patrón de difracción que está aquí. Y tengo este ángulo θ1 que es clave. Entonces vamos a ver ahora esta aritmética, pero quiero verla. Déjenme ver. eh, perdón. Ah, ya. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí quedamos el otro día y les dije que lo íbamos a ver ¿va? Ah, ya, aquí está. Uf, que lo íbamos a ver de nuevo, ¿no? Y aquí es donde íbamos a partir esencialmente hoy. Déjenme ver si tengo aquí algunas pantallitas que se me... ya. Entonces, primera cosa, yo necesito un haz colimado de electrones. Ya, ahí está. Entonces tengo aquí mis electrones. ¿Ok? Y si yo coloco aquí, por ejemplo, una rendija y aquí otra, coloquen todas las que necesitan, pero basta uno.
Por aquí pasan electrones que vienen para arriba y que vienen para abajo, pero estos rebotan aquí. Y los que pasan por acá ya vienen todos bastante paralelos. ¿Se fijan? Y los que llegan acá, a mi tercera rendija, vienen bien paralelos. Entonces, esto de acá es una forma de hacer un haz colimado. Colimado. Un colimador. ¿Ok? Quiere decir velocidades paralelas. ¿Ok? Todas. Y esto no es una forma exacta, es casi. ¿Ok? Entonces tengo aquí, pasan por el ancho de mi rendija, tengo un ancho A, rendija A. Si coloco como eje vertical Y, aquí tengo una rendija que tiene un tamaño delta y yo lo denomino con A. Ese es el ancho de mi rendija. Y aquí tengo una pantalla. Chuta. A ver, vamos a hacerla con línea recta esa pantalla. Pum. Y la hagamos a negra. Ya, aquí tengo una pantalla. Pucha, quedan lindas las rectas. Ok, ahí tengo mi pantalla. Y, y entonces, ¿qué tengo? Tengo electrones pasando por esta rendija. ¿Por dónde pasa? Bueno, algunos pasan por aquí o por aquí o por aquí en distintas posiciones. Y cada uno, fíjense que acá yo tengo una distancia de mucho mayor que A. ¿Ok? Esta es mi suposición de la geometría cada vez que hago experimentos de difracción o de interferencia. Eso quiere decir que todos los electrones que pasan por aquí, si llegan por acá y si fue bien colimado, tienen momentum P, que lo puedo escribir como P sub X según X, más P sub I según Y, bueno, o J, más P sub Z según Z. ¿Ok? Si no, ya, si lo hacemos plano, esto aquí lo hacemos cero. Y si es que vienen todos por aquí, yo voy a poder suponer que P sub X es mucho mayor que módulo, pongámosle, de P sub I. Otra cosa que voy a poder suponer, yo conozco que P sub X es mayor que cero, si defino hacia allá mi eje X. Porque digamos, los electrones que pasan por aquí con momentum en X negativo, bueno, llegan acá, van para allá, y eso no los miro. Todos los que pasan y llegan a esta pantalla tienen P sub X mayor que cero. Pero el P sub I aquí le puse módulo, ¿ok? Porque si aquí tengo mi horizontal, van a llegar algunos por acá, por acá, por acá. Todos esos tienen P sub I mayor que cero y otros llegan por acá y tienen P sub I menor que cero. ¿No es cierto? P sub I aquí es menor que cero y aquí arriba P sub I mayor que cero. Profe, una duda. ¿Sí? Eh, P, ahí está, significa Momento. momentum, ¿cierto? Momentum. Ujú. Entonces, cuando es P sub I y P sub X, ¿cómo se mueve respecto a ese eje? Sí, el momentum. P sub X es P punto X y P sub I es P punto I, donde P es el momentum. Entonces, el P sub I se mide desde como la línea Aquí. del centro, como, ah, ya. Sí, Y es arbitrario, tengo que escoger un origen. Entonces aquí coloco aquí y, uf, y, qué mal. Un segundito, hagámoslo mejor. Ahora sí. Y igual cero. ¿Ok? Por eso P sub I es positivo aquí y negativo acá. Bueno, otras suposiciones que estoy haciendo es que desde aquí hasta acá, cada electrón que pasa por mi rendija se mueve en línea recta. Pero bueno, todas estas suposiciones son como obvias para uno y claro, ninguna es obvia. Uno tiene que decirla aunque sea obvia. Entonces, ¿está claro? El P sub I aquí. Y miren, el valor medio, promedio, no, aquí no. Eh, valor, ya ahí sí. Valor medio de P sub I igual cero.
La mitad van por arriba, la mitad van por abajo. La mayoría van por el medio, o sea, por cerquita de cero. Hay simetría en torno al eje Y igual cero, en torno al eje X. ¿Ok? Entonces el promedio del momentum vertical de todos los electrones que pasan por esta rendija es cero. ¿Ya? Entonces, Ya. bueno, Gracias, profe. de nada. Ahora entonces voy a analizar el patrón de interferencia. Les dibujo aquí, va a quedar re feo, pero después volvemos a la figura bonita del libro. ¿Qué es lo que yo observo? Observo una cosita, no sé, así, 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 ¿no es cierto? Que tiene que quedar más o menos simétrico. Ya. Esto es interferencia, o en este caso es difracción, porque es solo una ranura. ¿Qué me dice esto? Me dice que aquí hay muchos electrones, aquí hay pocos. Aquí en esta posición no hay casi ninguno o ninguno. Si es que aquí el número es cero, quiere decir no pasa ningún electrón por ahí. Y si es casi cero, quiere decir que casi... Uy, esto no es P igual cos, sino que es pocos. Eh, pocos. Ok. Bueno, ahora, esto es un patrón de difracción. Y se entiende numéricamente, matemáticamente, como la teoría de difracción de la luz. ¿Qué es lo que yo voy a usar? Voy a usar que la longitud de onda de los electrones es igual a la constante de Planck dividido por P, el momentum. Momentum de los electrones, si ustedes quieren. Constante de Planck. ¿Ok? Y aquí tengo un ángulo θ1. Cambiemos el color para que se vea. Aquí. Y dibujemos una recta para que no quede tan mal. Ya. Aquí, si es que tengo el primer mínimo, ¿ok? Voy a tener, aquí tengo el primer cero y aquí tengo entonces un ángulo que es θ1. ¿Ok? ¿Qué me dice entonces la difracción? Me dice que la tangente de θ1, bueno, tangente de θ1, esto no es difracción, esto es geometría. La geometría me dice que la tangente es igual al ángulo. Ya. Y ahora la difracción me dice que esto es más o menos lambda sobre A. ¿Ok? Esto es difracción, esto es ángulo pequeño. Eh, ¿qué otra cosa me dice la geometría? Esto de acá es un triángulo rectángulo que yo lo puedo convertir, yo lo voy a redibujar aquí, ¿no? Tengo este triangulito aquí, aquí y aquí, donde esto es P sub X, esto es P sub Y y esto es P. Y aquí tengo θ1. Entonces, y esto acá es un ángulo recto porque el eje Y es perpendicular al eje X. Entonces, también por geometría y por ángulo pequeño, yo sé en esta posición aquí, el momentum P sub I de ese electrón, el que llegó aquí, ¿ok? Va a ser igual a, bueno, tangente de θ1 es P sub I sobre P sub X. Ya, coloquémoslo así. Déjenme borrar aquí. Ya, por geometría, esto es difracción. Esto es geometría. Y por geometría también tengo que esto es igual a P sub I sobre P sub X. Esto es válido para cualquier ángulo. Es válido aquí, aquí, aquí. Lo denomino tangente de θ para cualquier ángulo. Pero voy a ponerle atención a este ángulo θ1, que es donde llego el primer cero. Es el ángulo que me da aquí. ¿Por qué? Porque sí nomás. Tengo que escoger uno. ¿Ya? Pero tengo que escoger uno que me dé una idea del error, de la incerteza que yo tengo en el momentum en la posición vertical. ¿Ya? Fíjense que el promedio de los momentum verticales es cero y la mayoría está por aquí. ¿Ya? Y hay algún número, no sé cuánto, pero pongámosle, esto depende de algunos detalles, pero digamos que del orden de
2/3 de los electrones tienen P sub i, módulo de P sub i, eh, tal que llega al primer máximo, llega al máximo central. Esto acá quizás es 3/4, calcúlenlo de alguna manera como les parezca, ¿no? Hay que hacer la difracción y ver la intensidad, ver la potencia. Y como es al cuadrado, en realidad esto va a ser un número mayor que esto, pero no importa. Lo que quiero es que la mayoría lleguen aquí. Entonces, yo voy a definir, ¿ya? Defino este teta sub 1 como similar a mi incerteza. Déjeme, me cuesta escribir aquí abajito. Incerteza. En P sub i. ¿Ya? Es el error. Entonces, bueno, estas son mis expresiones y lo que yo quiero es P sub i y delta i. ¿Ok? Tengo esto. Tengo mi incerteza en, en la posición. Ahora voy a buscar mi incerteza en el momentum vertical. ¿Ya? ¿Cuál es mi incerteza? Está definida por este ángulo. Es el P sub i que me define este ángulo, es la incerteza. Entonces, en vez de P sub i, yo esto lo voy a definir como delta P sub i sobre P sub x. ¿Ok? Esta es mi definición de incerteza. Aquí le puse 3 para decir, estoy definiendo este valor que está aquí, cuando uso este número teta sub 1 y no cualquier ángulo. Para cualquier ángulo, esto es, y para un electrón dado, esto es P sub i sobre P sub x. Pero cuando escojo teta 1 y lo aplico a la colección completa de electrones que está pasando, esto acá lo expreso como delta P sub i, es mi incerteza. Y ahora entonces relacionemos esta cosa que es igual a esta otra. ¿Qué tengo? Tengo delta P sub i es P sub x por lambda sobre A. P sub x por lambda sobre A. ¿Ya? Pero miren, lambda por P sub x, ¿qué es lo que es? Es h. Entonces esto de aquí es h sobre A. O muy parecido. Fíjense en esto, P sub x es mucho mayor que P sub i. Eso quiere decir que el momentum, el módulo de P, es bastante parecido a P sub x. Entonces, cuando yo aplico esta expresión, P sub x por lambda es igual a h. En rigor, esto no es cierto. Esto yo lo defino como P por lambda es h. Pero como P se parece a P sub x porque los electrones van bien alineaditos, entonces P se parece a P sub x y esto se parece a h. Así que si ustedes no me creen con este signo igual y son astrónomos, coloquen una cosita así. Eso quiere decir se parece a. ¿Ok? Y uno lo usa como si fuese igual. Entonces miren, delta P sub i es h por a. Pero a, recuerden de acá, es igual a mi incerteza en la posición x. Conclusión, delta P sub i en la dirección y multiplicado por delta i se parece a h. Y podemos colocarle aquí rojo y le colocamos un circulito. Ese es mi resultado. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ok? Nombre más rimbombante. Profe, Dime. ¿por qué delta I era igual a A? A ver, espérate. Ya, pues sigamos con esto. Acá, cada electrón viene por aquí y pasa por esta rendija. Aquí tengo mi rendija. ¿Por dónde pasa cada electrón? No sé. Sé que no pasa ni por acá arriba ni por acá abajo. Pasa por la rendija. Entonces pasa por algún lugar que está en I igual 0 más menos Ah, a medio.
Entonces, delta I en realidad debiera haberle puesto a medios en vez de a. Es la incerteza en la coordenada aquí. Entonces, ¿cuándo pasa el electrón por acá? ¿Ya? En ese instante, aquí, estoy con rojo ya, en esta posición. Esta es mi rendija. Entonces la dibujamos aquí. Aquí tengo. Cada electrón que pasa en esta posición tiene una incerteza delta I, que no conozco, le voy a colocar aquí a medio, ¿no? Porque a medio es un número más sensato para la incerteza. Y tiene una incerteza en el momentum que se parece a H sobre A. H sobre A es lo que dedujimos de acá, de estas dos expresiones. Y esto no es una deducción, es solo geometría. Entonces, Sí, si ya, usamos esto, caché. me llego a esto y déjenme ver dónde me queda el 2. A va a ser 2 veces delta I. Ya, me queda, de hecho, déjenme, ya, vamos a hacer una corrección a esto. Es H medios. Listo, mejor todavía. Delta P sub I por delta I es del orden de H medios, cuando le colocamos el delta I igual a medios. Me queda más sensato. Entonces, el A en el fondo es 2 delta I. El 2 lo dejo aquí abajo y el delta I lo tiro para la izquierda. Ahí me quedó el 2 y acá está el delta I. Así que H medio. En rigor, si uno lee el principio de certidumbre, me cuesta llegar aquí abajito. El principio de certidumbre dice cosas como esta y típicamente dice mayor o igual que, y hay dos opciones. A veces dicen H barra o si no dicen H barra medios. ¿Ya? Eso es cuando uno hace la matemática de forma un poquito más sofisticada. Y H barra, cuando tiene una H con una barra, esto es la constante de Planck dividido por 2pi. ¿Ok? Así que en rigor es un poquito más chico. Pero recuerden que yo usé delta I, en este caso lo usé como a medios, y delta P sub I lo usé como este valor que está aquí, que incluye a todos los electrones que están aquí, que en realidad son como el 80%. Si yo quiero un valor más preciso de cuál es la incerteza media, usando estadística, yo no voy a usar este valor, sino que voy a usar un valor como por aquí, por ejemplo. Esto es una mejor idea de cuál es el error o mi incerteza, mi valor, mi desviación estándar en mi P sub I es un valor que está por aquí y en este cálculo yo usé este. ¿Ok? Es por eso que aparece aquí un pi, digamos. Me queda un factor pi metido y es h barra. Así que le podemos colocar aquí, chunk, un h barra. Pero esos son detalles. Lo que importa es conceptualmente todo que está aquí. Entonces, volvamos a esto otro donde ahora ya está. Profe, tenía una duda, Dime. que en el libro llegaban a eso mismo, pero con un mayor o igual, pero no entendí cómo llegaron al mayor o igual. Eso es lo que le iba a decir ahora, pero no estoy seguro cómo. Em, yo creo que no se puede deducir el mayor o igual. En realidad sí se puede, pero de otras formas más complejas. Con este argumento, que creo yo que es lo que hacen en el libro, no se puede deducir la desigualdad, solo la similitud, ¿ok? Pero recuerden que esto, a ver, no representa el error exacto. A ver, hablar de error exacto es una cosa media rara, porque eso no existe. Pero la mejor estimación precisa del error es el momentum vertical de un electrón. Y esto tampoco, la mejor estimación del error en la posición en I de un electrón. Estos son cantidades colectivas del conjunto de electrones que está pasando por la rendija. Y estos dos números son estimaciones. Entonces, bueno, hay alguna otra matemática un poco más sofisticada que me dice que yo no puedo medir, achicar esto sin agrandar el otro y por eso me da un signo mayor o igual aquí. Pero no es tan relevante para eso, para hoy. Bueno, digamos, sí es relevante, pero tienen que creerle al libro o a mí.
En el fondo lo que hemos deducido con estos argumentos es el signo igual aquí. Primera cosa, les cambiamos el h por h barra con los argumentos que les dije, colocamos mi incerteza en realidad es un valor que está como por aquí y no por acá, por ejemplo. Pero bueno, vamos a la incerteza. Tomemos la igualdad primero. ¿Ya? La igualdad, aquí tengo el delta P sub I y delta I. Yo puedo colocar delta P sub X y delta X, delta P sub Z, delta Z. ¿Ok? En el eje que ustedes quieran no me importa, pero el mismo sí es importante que sea el mismo. Por ejemplo, delta P sub X con delta I no tiene nada que ver. Y yo puedo medir delta P sub X por delta I con la precisión que yo quiera. Lo que me dice esto, si es que lo consideramos con el signo igual, es esta hipérbola que está aquí. Esta cantidad multiplicado por esta otra cantidad, aquí ve que un poquito corrido, ahí está mejor, es una constante, que es h, o h bar. ¿Ok? Y bueno, con la desigualdad, lo que me está diciendo es que yo no puedo medir ambas cantidades con una precisión infinita, pero una de ellas sí. ¿Okay? Si yo quiero delta X aquí, o delta Y, con mucha precisión, bueno, me coloco por acá, por acá, por acá, y entonces el error en delta P sub X es grande. Fíjense por aquí, chunk, llego hasta, no sé, hasta aquí arriba, porque ya se me acaba la pantalla. Y ese va a ser el error en delta P sub X siguiendo esta curva. ¿Ok? Entonces basta la igualdad para efectos de decir que si el error, si esta cantidad es muy pequeña, esta tiene que ser muy grande. Si esta es muy pequeña, esta tiene que ser muy grande. Y eso es el principio de incertidumbre. Yo no puedo medir simultáneamente esta cantidad y esta con la precisión que desee. Si yo doy mucha precisión aquí, tengo que tener poca acá y viceversa. Entonces, a ver, la desigualdad me dice que esta región es permitida y esta no. Pero si ustedes no quieren complicarse con la desigualdad y toman la igualdad, da lo mismo, tomen aquí. Miren, una forma de decir la desigualdad es que lo mejor que puedo aspirar es la igualdad. La matemática me dice que esto tiene que ser igual, ¿cierto? Imagínense que miden delta P sub I y yo digo que delta I me tiene que dar H sobre delta P sub I. Eso es lo que me dio la matemática. Pero yo puedo medir delta I peor. Imagínense que tengo una regla que mide el delta I pero con marcas de 1 metro. Mi delta I va a ser como medio metro. Entonces, efectivamente, yo sí puedo tener errores más grandes. Lo que no puedo tener es errores más chicos en alguna de estas. Es por eso la desigualdad. Ese es un argumento válido para ustedes, creo. Bueno, recuerden siempre que la constante de Planck tiene unidades de acción, que es distancia por momentum o energía por tiempo. Entonces, aquí son cantidades físicas complementarias. Si tenemos 4 cantidades, yo tengo energía, tiempo, momentum y distancia, yo puedo medir esta y esta con toda la precisión que quiera en un instante dado. O esta y esta, ¿fijan? Pero no estas dos, o no estas dos. También puedo medir estas dos con mucha precisión, pero mido ahora esta y sé dónde está y no sé cuál es el momentum. Espero un rato y ahora mido el momentum. Ahora yo sí conozco el momentum con mucha precisión, pero ya no sé dónde está. Bueno, sí sé dónde está, pero sé dónde está con un error mayor. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí hay un par de ejercicios que me da el momentum de cada electrón y cosas así. Y yo quiero hacerles ya acá energía y tiempo, pero en el fondo pensando en este de aquí. Quiero verlo cuantitativamente por qué no puedo medir las dos cosas bien. Y les voy a dar un argumento, déjenme ver si me perdió. Uy, initiar aquí. No tengo mi pantallita. Usted, no sé dónde se me escondió mi pantalla.
Profe, está muteado. Hola, ya. Qué divertido, no sé por qué se me habrá muteado. Eso sí que me sorprendió. Ya, empecemos de nuevo. Pantalla. Bien, ahora sí la veo. Y déjenme recuperar el chat que siempre desaparece. Listo, ahí estamos de nuevo con esto de aquí. Vamos a ver ahora, volvamos a esto, pero voy a borrar la pantallita. Listo, vamos a cambiar de lápiz. Ya, principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿a qué se debe? Ya, entonces primero lo escribimos. Delta X o Y o Z por delta P, y este P es en la dirección X. También puede ser Y o Profe, Z, pero si acá hay X, acá hay X. ¿Ok? que aún Mayor no o se ve la igual, pantalla. ¿cómo? Aún no se ve la pantalla. Ah, ¿no la ven? O sea, él Eh, dice que empezó a compartir, pero no se ve en negro todavía. ya, ¿y ahora? No, todavía no. Ya, vamos a parar de compartir entonces. Déjenme, es muy raro esto. De nuevo, compartimos. Ya, ¿ahí? Ahí sí. Sí, Ya, sí. qué bueno. Ya, entonces, ahí se fue el chat. Ya, aquí estamos. Estaba diciéndole ya, pongamos el principio de incertidumbre. Ya, esto mayor o igual que H, o H barra, o H medio. Eh, A mí me da lo mismo, ¿eh? Numéricamente. Lo más correcto, yo les pondría H barra. Ya, H sobre 2pi. Pero no importa esto. Si ustedes quieren colocar H, pongan H. Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Y lo que me dice es que yo no puedo medir simultáneamente estas dos cantidades. Entonces, lo que quiero ver ahora es cómo mido un electrón. Tengo aquí un electrón. Listo. Les presento el electrón. Eso es un electrón. ¿Cómo saben que usted está ahí? Para empezar, el electrón ustedes saben que es mucho más chico que este punto, ¿no? El electrón, ¿qué propiedades tiene? Tiene una masa que se parece al orden de 10 elevado a menos 30 kilogramos. ¿Ya? Si ustedes no se acuerdan de este número, masa del electrón, ¿ya? Esto de acá se parece a 1 sobre 1836, tontera, ¿eh? De la masa del protón. Pero si no se acuerdan de esto, bueno, un 2 milésimo. Eso es más fácil de acordarse. De la masa del protón. Y la masa del protón es como 1 sobre el número de Avogadro. O sea, 2000 por el número de Avogadro. Y esto de acá es 6 por 10 elevado a 23. Escuchen, 10 elevado a 23. ¿Ok? Entonces tengo 6 por 2, 12. Pongámosle 10. Por 10 elevado a 23, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 27. Del orden de 10 elevado a menos 27 gramos. ¿Ya? Esto de acá, el número de átomos de hidrógeno en un mol es la masa del átomo, de ese átomo, en gramos. ¿Ok? Si no, en vez de mol, que el número de Avogadro, tendría que usar kilomol. Entonces, bueno, aquí me da el 10 elevado a menos 30, y si ustedes miran esto, no sé, creo que es 9,3 o algo así, 9,1 por 10 elevado a menos 31. Ya, esa es la masa del electrón. ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad del electrón? Velocidad del electrón, ya ni me acuerdo, pero yo creo que es del orden de C sobre 137 en el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Y esto se parece a 3 por 10 elevado a 6 metros por segundo. ¿Ok? Le puse aquí un 100. Pero ustedes déjenme buscar aquí la formulita del átomo de Bohr. La formulita del átomo de Bohr me dice que esto se parece a 1 sobre epsilon 0 por e cuadrado sobre 2nh. ¿Ok? Y esto que está aquí
debería corresponder a n igual a 1. Entonces, esto lo reemplazo por 1. Así que vean, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. La constante de Planck es 6 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Y el epsilon 0 yo nunca me acuerdo. Pero yo sé que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es 9 por 10 elevado a 9. Aquí, así que con eso me acuerdo el numerito. Pero eso es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Tengo que agregarle un 4 pi aquí. Y me va a quedar. Calculen esto con esta expresión. Si no, créanme, y total lo vamos a cambiar un poco con esto. ¿Cuál es el momentum del electrón entonces? Momentum del electrón es 10 elevado a menos 30 kilogramos por 3 por 10 elevado a 6. Me queda del orden de 3 por 10 elevado a menos 24. Y bueno, me queda kilogramos por metro partido por segundo. ¿Ok? Unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la longitud de onda del electrón ahora? Longitud de onda del electrón. Que es lo que me queda es del orden de h sobre p. Entonces esto de acá es del orden de 6 o 7 si ustedes quieren. Pongámosle 6 porque aquí hay un 3. 6 por 10 a menos 34 Joule por segundo, el h, dividido por 3 por 10 a menos 24. 24. Estas unidades que están acá, que son todas del sistema internacional, aquí y acá, entonces me va a quedar unidades del sistema internacional, me va a quedar metros. ¿Ok? Aquí me queda 2 y aquí me queda 10 elevado a menos 10. Semejante a 2 por 10 elevado a menos 10 metros. Ya, esta es la longitud de onda de un electrón típico. Si un electrón más lento, bueno, me da una longitud de onda más larga. ¿Ok? Si yo coloco acá un valor de 100 veces más chico a esta velocidad, me queda 100 veces más chico este momentum y me queda 100 veces más grande esta longitud de onda. ¿Ok? Bueno, ahora yo quiero verlo. Y para ver el electrón, ya, hagamos una cajita aquí. Hagamos mi cajita, ya. Aquí tengo el electrón en esta caja. Yo quiero verlo. ¿Cómo lo veo? Le mando un fotón. Le mando un fotón, gamma, fotón. Tiene lambda, o frecuencia, o velocidad, energía, h nu, y nu igual f. ¿Ok? El fotón va a chocar con el electrón y se va a devolver. Vuelve por acá el fotón y aquí llega a mi ojo y me dice, ahí está el electrón. ¿Ok? El fotón viene de vuelta y me dice, ahí está el electrón. Entonces yo tengo que ver aquí la interacción del electrón con el fotón. ¿Ya? Y el fotón tiene una longitud de onda asociada que representa la resolución angular o espacial. Yo no puedo ver algo, no sé dónde chocó, si el fotón es así gigante, no puedo saber si el electrón es más chico que el fotón. ¿Ok? El lambda representa mi incerteza en delta X, representa el tamaño del fotón. ¿Ok? Eso es el delta X, es el lambda. Si yo quiero conocer la posición del electrón con mucha precisión, necesito un fotón con una longitud de onda muy chica. ¿Ok? Por ejemplo, si yo coloco aquí, cambiemos de color. Si yo coloco aquí un fotón en el óptico, ya ultravioleta, tiene lambda del orden de 100 nanómetros. ¿Ok? Con eso, yo perturbo al electrón y vuelve el fotón
y yo sé cuál es su posición, pero esta va a ser la incerteza en mi coordenada. ¿Ya? Cuando el fotón se refleja en el electrón y vuelve, ¿ya? Yo estoy tratando al fotón como una partícula, al electrón como una partícula. ¿Qué quiere decir reflejarse y volver? Quiere decir que hay un choque, ¿ya? El fotón choca con el electrón y se vuelve. Y al chocar se debe conservar el momentum. Entonces yo tengo el momentum del fotón más el momentum del electrón inicial va a ser igual al momentum del fotón más el momentum del electrón final. ¿Ok? Entonces, bueno, si el momentum del fotón es muy chiquitito, el momentum del electrón no cambia. Y si yo quiero conocer la posición con una precisión muy grande, fíjense lo siguiente, esto acá me da una precisión de 100 nanómetros y me da un momentum del fotón que es relativamente pequeño con respecto al electrón. Entonces no cambia, el electrón ni se inmuta en su momentum, porque este numerito es mucho más chico que este. Pero si yo ahora si uso lambda del orden de 1 nanómetro, ¿ok? Otro fotón, cuando chocan este fotón de 1 nanómetro, tiene un momentum equivalente del orden de h sobre lambda. Ya, ese es el momentum del fotón. Y lo comparo con el momentum del electrón. En el fondo, comparo momentum con momentum equivale a comparar lambda con lambda, solo que van a la inversa. ¿Ok? Y fíjense, la longitud de onda del electrón, esto de aquí es 0.2 nanómetros. Esta es mi longitud de onda. Si yo aquí tengo 1 nanómetro, quiere decir que el momentum del fotón es similar al momentum del electrón, porque la longitud de onda son similares. Quiere decir que yo ahora sé con este error dónde está el electrón, pero en el choque, ahora esta cantidad no la puedo despreciar, entonces yo ya no puedo conocer el momentum del electrón. Bueno, sí lo puedo conocer, pero no con tanta precisión, porque fue perturbado por el fotón. Y el fotón vuelve y me dice dónde está, pero para decirme dónde está, forzosamente tuvo que cambiar su momentum. Imagínense que ahora yo uso lambda 0.1 nanómetro. Eso quiere decir que el momentum del fotón va a ser mayor ahora que el momentum del electrón. Entonces le estoy pegando un fotonazo que claramente perturba a mi electrón. ¿Ok? Entonces eso es lo que está en la raíz del principio de incertidumbre. Y déjenme volver ahora sobre esto otro. Ya. Ahí tenía mi principio de incertidumbre, aquí tengo la interferencia de electrones, no sé qué, y ahora volvemos acá. Entonces, miren, hay dos como interpretaciones. Esta es correcta. Bueno, y esta también. Pero esta es la fácil. En el mundo de lo muy chico yo no puedo medir cantidades físicas sin perturbar el sistema. Sencillamente porque las cosas son muy chicas y para medir algo necesito un fotón. Esa es la forma que tengo de ver. Yo veo con luz. ¿Ok? Entonces, si quiero saber dónde está un electrón, debo verlo y mandarle una lluvia de fotones y ver su reflexión, la reflexión de la lluvia de fotones. Y estos fotones alteran al electrón. Si yo coloco fotones infrarrojos, entonces el electrón ni se inmuta. Pero un fotón infrarrojo es grande. Entonces yo no sé bien dónde está. Finalmente me representa una incerteza en la coordenada que estoy tratando de medir. O ondas de radio. Ahí sí que el electrón ni se inmuta, pero son gigantes con respecto al electrón, son mucho más grandes que los átomos completos u otras cosas. Entonces, esta es la forma sencilla. Yo no puedo medir una cantidad sin perturbar el sistema, y eso es cierto. ¿Ok?
Hay una segunda interpretación de este principio de incertidumbre. Bueno, no es la interpretación del principio de incertidumbre, es la interpretación de toda la mecánica cuántica, pero que la estamos caracterizando a través de este principio de incertidumbre. La segunda interpretación es esta. En el mundo de lo muy pequeño, cantidades complementarias, es decir, cuyo producto sea acción, no están bien definidas simultáneamente, sencillamente no existen. Yo tengo que escoger qué mido, X o P sub X, Y o P sub Y, E o T. Y no puedo medir las dos cosas. Cuando yo mido X, se manifiesta X. Es muy, muy raro esta interpretación. Es muy extraña. Esta interpretación yo la voy a rotular como la mecánica cuántica de Einstein. Y esta la voy a rotular como la de Bohr. Y a Einstein yo lo caracterizo de esta forma. La mecánica cuántica es una interpretación incompleta de la naturaleza. Sencillamente se debe a que yo no puedo conocer todo lo que quisiera con la precisión que yo quiera simultáneamente. Y esto es cierto. La interpretación de Einstein es correcta. Esto es correcto. Esto es verdad. ¿Ok? Pero hay una interpretación alternativa, que es la de Bohr, que se llama Escuela de Copenhagen. Bohr trabajó durante mucho tiempo en Copenhagen, en Dinamarca. Fue probablemente el físico más importante de la primera mitad del siglo XX en Dinamarca. Y uno de los más importantes en el mundo. Y Bohr dice, yo no sé qué dijo Bohr, pero digamos, hoy le atribuimos a Bohr y a la Escuela de Copenhagen, y efectivamente él fue el campeón de esta escuela, diciendo sencillamente, la naturaleza es así. Tal como Bohr cuando inventa su átomo de hidrógeno y dice, a ver, señores, cuando esto sucede, el electrón no radia, dijo. Vamos a ver qué pasa con esto. En una colección de niveles discretos, el átomo no radia. ¿Por qué? No sé. Y no me importa. Yo no voy a saber por qué. Solo estoy viendo si es que yo supongo que eso es cierto, a qué conclusiones me lleva. Y me lleva a esta conclusión y me explica todos los espectros. Y me explica la interacción de esta manera. Es perfecta. Bueno, casi. Hoy en día es distinto. ¿Ok? Pero esa interpretación lleva a eso. Entonces, esta interpretación, que es un poquito más moderna, es la competencia, la de Einstein, y dice la naturaleza es así. Y esto de acá está en la raíz de los problemas del gato de Schrödinger o cosas por el estilo. Y miren, más allá de Einstein y Bohr, que son los dos de los personajes más importantes de la física de la primera mitad del siglo XX, les voy a dar uno de la segunda mitad del siglo XX, archifamoso, Richard Feynman. Richard Feynman es de los creadores de la mecánica cuántica moderna. Después de la mecánica cuántica que sucedió después de Einstein y Bohr, que es la mecánica ondulatoria de Schrödinger y la mecánica cuántica de Heisenberg, Dirac, Heisenberg y Schrödinger en 1925. Dirac, en 1927, produce una nueva teoría del electrón, que es una mecánica cuántica relativista, pero solo relativa especial, no general. Bueno, Feynman es uno de los autores en los años 60, finalmente, de lo que hoy conocemos como electrodinámica cuántica. Y se ganó el premio Nobel. Por eso es lo que conocemos como teoría cuántica de campos. Y es la teoría que usamos hoy, la forma de estudiar mecánica cuántica que usamos hoy y que predice todo lo que necesitamos. Entonces, este un tipo era genial. Era simpático, aparecía en la tele, era un desastre en algunas otras cosas. Muy desubicado, es de los profes que habría tirado bromas siempre con las mujeres, por ejemplo. Entonces, hoy es totalmente inexcusable muchas de las actitudes que tenía Feynman. En su época tuvo suerte por ser Feynman y por ser otra época. Y vivía, no sé, Caltech, trabajó en Caltech, en el California Institute of Technology, que es como el equivalente de MIT, Massachusetts Institute of Technology en California y Massachusetts. Son los centros más elitistas de ingeniería de Estados Unidos y probablemente los centros más machistas también. Bueno,
Independiente de eso, Feynman fue un genio en la física y dice cosas bestiales como esta. Yo creo que podemos decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Imagínense este personaje se gana el premio Nobel y nos dice nadie la entiende. No está queriendo decir eso, pero también dice esto. Espero que ustedes acepten a la naturaleza tal como es. Absurda. Okay, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a esto que está aquí. Se refiere a Feynman a que la escuela de Copenhagen es finalmente la que a la que vence. ¿Por qué gana esta escuela y no esta otra? Bueno, hay experimentos que nos indican que esta es la interpretación correcta. Esto es cierto, esto es cierto, es una interpretación incompleta, es verdad. ¿Ok? Yo no puedo medir cantidades físicas sin perturbar un sistema, es cierto. Pero esto y esto no me basta para predecir e interpretar la naturaleza como la conocemos hoy. Hay algunas cosas que requieren que las cantidades físicas complementarias no existen simultáneamente, solo existen cuando yo la mido. ¿Ok? Bueno, fui más lento de lo que esperaba. Nos quedan 2 clases. ¿Ya? Y van a ser de estas 2 cosas. Entonces, para calentar motores, yo creo que el viernes vamos a hacer una clase que es la clase matemáticamente más densa que ustedes van a tener en todo este año en cualquier curso y quizá en toda su vida académica o de estudiantes, porque la mayoría de ustedes no va a ser físico. Les voy a mostrar algunas cosas bien complejas. Entonces, para prepararlos y no asustarlos, les voy a recordar una cosa. Primero, cuando les muestro algo, ustedes quiero que entiendan qué quiere decir y no que los sean capaces de calcular, reproducir. No van a tener que usar muchas de las ecuaciones que les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces vamos a un recordatorio de lo que hemos visto este año en 3 diapositivas recicladas de antes. Primera, movimiento armónico simple. Primera cosa que a ustedes les pareció chino, quizás. Les digo, miren, esta ecuacioncita súper fácil, sencillita. X 2 puntos más K sobre MX igual a 0. Bueno, les decimos esta cosa, le decimos ecuación diferencial. Y ustedes dicen, no saben, tienen razón. Lo único que importa es que estas cosas son solución. ¿Ya? Lo único que importa es eso. A ustedes les pueden gustar las funciones complejas o quizás prefieren reales. Cualquiera de estas cantidades es equivalente y sencillamente en el curso usamos esta casi siempre, la última. ¿Ok? Pero lo que importa de acá es que tengo una frecuencia angular que depende de las propiedades del sistema y que estas son soluciones. Y esto fue el movimiento armónico simple. Aquí yo lo interpreté como una posición en función del tiempo de un resorte o un péndulo o algo que oscila. Y definimos periodo, definimos frecuencia angular, definimos, si ustedes quieren, longitud de onda, pero no todavía. Bueno, esto mismo lo aplicamos ahora a ondas. El mismo movimiento armónico lo tratamos como ondas armónicas y encontramos esto que a ustedes quizás les pareció chino, pero que hoy, o sea, después de todo lo que hemos visto de onda, esto de acá les debe parecer trivial. Okay. O no sé si trivial, pero entendible. Quizás no les sale muy cómodo no usar un papel al lado, pero ciertamente entienden, eso es lo que espero yo, qué quiere decir esta A, esta K, esta X, esta omega y este T. Y este phi o teta sub 0 si lo agregamos aquí. Bueno, esto ahora es una onda, no es un movimiento armónico simple, y tiene 2 propiedades interesantes. Una es que la potencia, intensidad, energía por unidad de tiempo, es una cantidad que tiene un A cuadrado. Aquí tengo A, aquí tengo A cuadrado. ¿Se fijan? A cuadrado. Listo, eso es todo. Segunda cosa, esto que está aquí, al igual que, a ver, esto que está aquí, cualquiera de estas opciones, es solución de esta ecuación, ¿ya? Que a ustedes no les parece que deberíamos pasarla, pero no importa, en total no les vamos a colocar cualquier ecuación para que resuelvan. Ahora, esto que está aquí, que define una onda,
con una función que depende del espacio y del tiempo simultáneamente y que está definido en todo el espacio, eso es una onda. Esto es solución de una ecuación de este tipo. Y si ustedes se quejaban de que esta era compleja, quizá, la mayoría de ustedes posiblemente sí lo encontró así. Ya, si es que aquí fue la mayoría, aquí son probablemente todos. Esto acá es lo que llamamos ecuación de onda y es efectivamente más complicada. Son segundas derivadas en el espacio y en el tiempo, una cosa rara, ¿no? Lo único que importa de aquí es que aparece una velocidad de propagación que tiene que ver con omega y k. Y listo, esto satisface esta ecuación. La ecuación de Schrödinger describe a un electrón o a un átomo. ¿Y cómo lo describe? Lo escribe con una ecuación que no es esta, pero se parece a esta. Y lo denominamos ecuación de onda. Y por lo tanto la mecánica de Schrödinger se denomina mecánica ondulatoria con frecuencia. ¿Ok? Entonces, bueno, teníamos acá este movimiento armónico simple, ahora tengo esta onda que tiene potencia k cuadrado y esto acá es ecuación de onda. ¿Y qué propiedades tiene? Dentro de otras cosas, ocurren ondas estacionarias o modos normales. Cuando yo tengo extremos fijos, acá, coloco seno de KL igual 0, entonces me quedan lambda es 2L sobre N o algo por el estilo. Frecuencias normales, longitudes de onda normales. Eso es también el átomo de Bohr. ¿Ya? Esto de acá es un resumen de casi todo el curso, lo fundamental. Lo único que falta agregarle a esto es óptica geométrica y óptica e interferencia y difracción. La óptica geométrica a mí no me motiva tanto. La interferencia y difracción es algo que debiéramos agregar a estas diapositivas como mi cuarta, si ustedes quieren, o cuarta y quinta. Me va a definir en el fondo todo lo que hemos visto en el curso. Pero estas son las cosas que vamos a ver ahora en el átomo de Bohr, perdón, de átomo de hidrógeno o átomo de Schrödinger. Y aquí vamos a cambiarlo para 18. ¿Ok? Así que el viernes vamos a la ecuación de Schrödinger y va a ser una clase difícil, pero ténganme paciencia. No, el objetivo es solo apuntar a las cosas fáciles dentro de esa dificultad. Y son cosas como esta. ¿Ok? Y el objetivo es volver a esta dualidad. ¿Ok? Bohr versus Einstein. Y eso es lo que vamos a ver entonces el viernes. Y luego, en particular, el miércoles próximo vamos a volver sobre esto con otro experimento. En el átomo de Bohr, déjenme buscarlo por aquí, acá, aparece un N. Solo un N. Aquí. En el átomo de Schrödinger me va a aparecer N, L, M y finalmente S. Las 4 cantidades que ustedes han visto quizás en cursos de química. Pero para justificar eso, ustedes van a decir, oh, esto es chino. Así que bueno, ese es el objetivo de las próximas 2 clases. Ya hasta aquí lo dejamos. Y hoy no hay test.